Cuando vi a mi mujer subirse a la moto de ese tío sin casco y sin mirar atrás, no sentí rabia. Ni siquiera dolor. Fue algo peor. Una certeza helada, como si todo mi sistema nervioso se hubiera reiniciado de golpe y ya no supiera cómo procesar el mundo. No exagero. Me quedé ahí, parado frente al estanco, con las llaves del coche apretadas tan fuerte en el puño que luego descubrí que me habían sangrado los nudillos. No me vio. O no quiso verme. Tampoco importa. Porque en ese instante comprendí que algo ya se había roto mucho antes de que mis ojos captaran esa escena. Lo jodido no fue verla abrazada a otro. Lo jodido fue darme cuenta de que no me sorprendía. Supongo que debería empezar por ahí. No por el principio, porque los principios son una mentira bonita. Todo el mundo recuerda su historia de amor como si fuera un capítulo de una comedia romántica, cuando en realidad casi siempre empieza por aburrimiento, conveniencia o por no estar solo un sábado por la noche. Lo nuestro comenzó en una terraza de Valencia, un domingo de resaca. Ella estaba con una amiga, yo con un compañero del curro. Cruzamos miradas, luego unas palabras, y a la semana ya dormíamos en la misma cama. Fue rápido, fue cómodo, y fue suficiente para pensar que era amor. Y quizás lo fue, durante un tiempo. Pero no es eso lo que quiero contarte. Lo que importa empieza el día que me di cuenta de que estaba viviendo en una mentira tan bien montada que hasta yo participaba en mantenerla. Yo soy Marcos. Tengo 34 años. Trabajo en mantenimiento de climatización, no me va mal, no me va bien, simplemente me va. Vivo en Alicante. Vivía, mejor dicho. Ella se llama Laura. Enfermera. 31. Turnos partidos, noches largas, cansancio crónico, pero siempre con una sonrisa cuando tocaba la puerta de casa. A veces pienso que ensayaba esa sonrisa en el ascensor, justo antes de entrar. La verdad es que nunca fui de desconfiar. Nunca tuve motivos para hacerlo. O mejor dicho, nunca quise verlos. La escena de la moto fue un accidente. Y no de los que provocan tragedias, sino de los que provocan verdad. Yo había salido del trabajo antes de tiempo porque nos cancelaron una instalación en San Vicente. Pensé en comprar tabaco, aunque llevaba semanas intentando dejarlo. Paré en un estanco que nunca frecuentaba, en un barrio que apenas conocía. Y entonces pasó. Estaba pagando cuando escuché esa risa. La risa de Laura. Esa risa que siempre me parecía demasiado aguda, demasiado escandalosa, pero que al mismo tiempo era su firma, su huella digital en el aire. Me giré. Y la vi. Iba de la mano de un tío con chaqueta de cuero, gafas de sol a las 6 de la tarde, barba arreglada. Él llevaba el casco en la mano. Ella no. Se besaron. No fue un beso apasionado ni una calentura callejera. Fue un beso lento, de esos que solo das cuando ya no tienes miedo a ser visto, cuando sabes que ya no estás jugando a esconderte. Después se subieron los dos a la moto. Ella se agarró a su cintura con una confianza que yo ya no recordaba. Volví al coche como un autómata. No recuerdo el trayecto hasta casa. No encendí la radio, no llamé a nadie, no lloré. Solo manejé, como si necesitara moverme para no desintegrarme. Al llegar, el perro me recibió como siempre, saltando, moviendo la cola, esperando que le quitara el arnés para salir al parque. Pero no tenía fuerza ni para abrirle la puerta. Me senté en el sofá, mirando el punto fijo de la pared donde colgaba una foto de nosotros dos en Granada. La quité. No sé por qué. No la rompí. Solo la guardé en el cajón de la cómoda. Como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. Spoiler, no se puede. Cuando volvió a casa esa noche, a las 10 pasadas, olía a perfume masculino. No a uno genérico. No al que usan los enfermeros o los médicos de guardia. Era uno con cuerpo, con notas de madera. Uno caro. Uno que no tenía ni yo.
Llevaba el pelo recogido y una bolsa de comida china. Me saludó con un beso en la frente. ¿No has salido al parque con Thor? Me preguntó sin mirar. Negué con la cabeza. Tenía la boca seca. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Asentí. No quise decir nada. No esa noche. No porque dudara de lo que había visto. No porque necesitara una explicación. No hablé porque sentí miedo. Miedo real. No de perderla, sino de lo que podría llegar a hacer si empezaba a hablar en ese momento. Así que me tragué la escena de la moto como si hubiera sido una pesadilla, como si no fuera yo el que la había visto. Pero esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con el perro tumbado a mis pies, repasando cada palabra que me había dicho en las últimas semanas. Cada vez que salía tarde, cada vez que se quedaba a dormir en casa de su hermana, cada vez que me decía que estaba agotada. Todo empezaba a oler a podrido. No soy de los que revisan móviles. Nunca lo fui. Y aunque lo hubiera querido, no habría servido de nada. Laura era lista. No dejaba rastros. Pero cometió un error. Uno tonto, casi poético. Se olvidó su reloj inteligente en la encimera del baño. Y ahí, sin buscarlo, sin tocar nada, sin desbloquear pantallas, vi en la notificación de paso su último trayecto antes de llegar a casa. No cuadraba. No cuadraba con lo que me había dicho. A esa hora, ella no estaba en el hospital. Estaba en el barrio donde la vi subirse a la moto. Esa noche me senté frente al ordenador. Abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir fechas, lugares, horas, excusas. Me volví meticuloso. Preciso. No por obsesión, sino por necesidad. Necesitaba saber cuántas veces había sido, cuánto tiempo llevaba ocurriendo, cuánto tiempo llevaba siendo yo el tonto útil de una función que ya no controlaba. Me convertí en cronista de mi propia desgracia. Y cuanto más escribía, más nítido se volvía todo. No me hacía falta una confesión. No necesitaba pillarla infraganti ni ponerle una grabadora en el bolso. Yo ya lo sabía. Pero había una parte de mí que quería más. No pruebas. Quería verla caer. Quería mirarla a los ojos y ver si era capaz de negarlo. Ver si tenía la sangre fría de inventarse otra historia, de cambiar los hechos, de llamarme loco. Quería provocar el momento exacto en que el castillo de naipes se desplomara. Y juro por lo más sagrado que no lo hacía por venganza. Lo hacía por justicia. Y entonces, como si el universo quisiera regalarme la escena perfecta, se presentó la oportunidad. No planeé nada, pero se dio solo. 3 días después de verla con el tipo de la moto, ella tenía turno de noche, según dijo. A las 9 de la noche salió de casa con su mochila, el uniforme doblado, la cara lavada. Se despidió con un beso rápido, como quien ya está pensando en otra cosa. En cuanto cerró la puerta, me vestí, cogí las llaves del coche y la seguí. No me preguntes por qué lo hice. Ya tenía claro que me estaba engañando, no necesitaba más pruebas. Pero había algo dentro de mí que necesitaba verlo de nuevo, con mis propios ojos, en vivo, sin margen de duda. Como si no pudiera creerlo del todo hasta que lo presenciara de forma directa. La seguí sin que me viera. No fue difícil. Cogió la N-332 y salió dirección San Juan. En vez de ir al hospital, giró hacia la misma zona donde la vi con el días antes. Se metió en la misma calle, aparcó frente a una casa con verja blanca, y entró. No llamó. No esperó a que abrieran. Tenía llave. Así de claro. Apagué el motor del coche, me quedé con la cabeza apoyada en el volante, con las pulsaciones tan fuertes que me pitaban los oídos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No lloré. No grité. No llamé a nadie. Solo sentí cómo se me helaban los músculos de las manos hasta que ya no podía cerrar los dedos del todo. Volví a casa y me encerré en el baño.
Vomité. Me miré en el espejo. No reconocí mi cara. Tenía los ojos vacíos. Me temblaba el labio inferior. Me senté en el suelo, apoyado en la bañera. Pensé en mi padre, en la educación que me dio, en cómo me decía que cuando un hombre ve la verdad, tiene que actuar. Que tragarse la humillación es peor que cualquier derrota. Me acordé de su frase exacta: un hombre que se calla sabiendo que le están pisando, ya no es hombre, es alfombra. Me levanté del suelo, me lavé la cara con agua fría, y decidí que no iba a seguir fingiendo. Esperé a que volviera. A las 7 de la mañana entró por la puerta como si viniera de trabajar 12 horas seguidas. Dejó las llaves en la encimera, se quitó los zapatos, fue directa a la ducha. No se dio cuenta de que yo no había dormido. Me senté en la mesa de la cocina, le serví un café. Cuando salió con el pelo mojado y el albornoz puesto, se sorprendió de verme ahí. ¿No ibas a trabajar a las 8? He cambiado el turno con Iván. Porque tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre tu turno de noche. No se alteró. No cambió la cara. Solo levantó una ceja. ¿Qué pasa con mi turno? Que no estabas en el hospital. Estabas en la casa de un tío en San Juan. Se quedó quieta. Ni un parpadeo. Ni un gesto de culpa. Solo ese silencio que es más ofensivo que cualquier mentira. ¿Me estás espiando? ¿Te parece eso más grave que lo otro? ¿Desde cuándo me sigues? Desde que vi cómo te montabas en su moto y le besabas sin ningún pudor. Ahí sí bajó la mirada. Se sentó. Cogió la taza de café, pero no bebió. Yo la miraba fijo. No necesitaba una confesión. Solo quería ver si tenía el valor de decir algo, lo que fuera. Inventarse una historia, pedirme perdón, intentar salvar algo. Pero nada. Solo silencio. Y eso fue peor. ¿Quién es? Pregunté al fin. Un compañero del hospital. ¿Cómo se llama? Luis. ¿Desde cuándo? Unos 6 meses. Lo soltó como si dijera hoy va a llover. 6 meses. Medio año. Más de 180 días. Y yo sin saber nada. Con ella durmiendo a mi lado, haciéndome el desayuno, hablándome de nombres para futuros hijos. Me levanté de la silla tan rápido que la taza tembló. Caminé por el salón sin rumbo. Me mordía los dedos. No quería levantar la voz. No quería romper nada. Pero el dolor era tan intenso que no sabía cómo contenerlo. ¿Te acostabas con él después de venir a casa? ¿Me tocaba sabiendo que venías de follar con otro? No sigas, Marcos. ¿Tú me estás pidiendo que no siga? ¿Tú? ¿Después de medio año de engañarme como un desgraciado? No tienes ni idea de lo que estaba pasando. Explícamelo entonces. Dame una sola razón que no sea que eres una puta egoísta. Ahí se levantó. Me miró como si acabara de escupirle en la cara. No vuelvas a llamarme eso. Te lo llamo porque es lo que eres. Al menos ten la decencia de admitirlo. Tú te piensas que esto es blanco o negro. Que si me acosté con otro, es porque no te quería. Que si te mentí, es porque soy mala persona. Pero no sabes nada. Nada. Llevábamos meses mal. Ni me tocabas, ni me hablabas. Me sentía sola. Y con Luis fue diferente. Me hizo sentir viva. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo en vez de montarte en la polla de otro? No estoy justificando lo que hice. Solo te digo cómo me sentía. Pues ojalá te sigas sintiendo viva cuando estés sola en ese piso porque esta noche haces las maletas y te vas a la mierda. Ella no respondió. Me miró con esa cara de falsa dignidad que ponen los que saben que han perdido, pero que no soportan que los traten como culpables. Dio media vuelta y se encerró en el dormitorio. Yo salí al balcón. Encendí un cigarro.
El primero en semanas. Las manos me temblaban tanto que tuve que encenderlo con el mechero apoyado en la barandilla. Estuve ahí más de 1 hora. Pensando. Recordando. Luchando conmigo mismo entre salir corriendo o reventar la puerta y gritarle todo lo que tenía dentro. Al final no hice ninguna de las dos. Entré, recogí mis cosas y me fui a casa de mi hermano. Pasé la tarde ahí. No le dije nada aún. Me quedé en silencio, con los ojos rojos y la mandíbula tensa. Pero en mi cabeza ya había tomado una decisión. Esto no se iba a quedar así. No iba a dejar que ella siguiera creyendo que podía pasar página y seguir con su vida como si nada. Si ella se había permitido traicionar todo lo que construimos, yo me iba a permitir hacerle pagar cada noche de mentira que me hizo tragar. Ya no era dolor lo que sentía. Era otra cosa. Algo más frío. Más firme. Y eso era solo el principio. El lunes por la mañana, mientras ella seguía durmiendo en la cama que yo ya no consideraba mía, fui directo al trabajo y pedí 2 días libres. No puse excusas, no dije que era por asuntos personales ni me inventé un funeral. Solo dije que necesitaba tiempo. Mi jefe me miró con cara de saber que no debía hacer preguntas y me firmó la solicitud sin abrir la boca. Agradecí que no me ofreciera un café ni un consejo de mierda. Solo quería desaparecer de todo por 48 horas y concentrarme en lo que tenía que hacer. No podía mirar a Laura otra vez sin que se me revolviera el estómago. Sabía que si me quedaba en esa casa, acabaría haciéndole algo de lo que me arrepentiría. Así que me fui al piso de mi hermano, como ya te dije. Dormí en su sofá, comí lo justo y empecé a planear. Lo primero fue revisar bien qué tenía ella que podía perder. No dinero, no propiedades, no cosas materiales. Me refiero a reputación, imagen, comodidad, poder. Laura siempre fue obsesiva con el control. Le gustaba tener el respeto de sus compañeras, que la vieran como una mujer ordenada, eficiente, emocionalmente estable. Se esforzaba mucho por mantener esa fachada, por contar solo lo justo de su vida privada y mostrar siempre una versión corregida de sí misma. Y ahora tenía un lío con un compañero del trabajo, en secreto, al margen de sus supuestos valores. Lo que me llevó al siguiente paso. Empecé a seguir a Luis. No soy estúpido. Sabía que no podía simplemente ir a su casa y montarle un escándalo. No porque me diera miedo, sino porque necesitaba saber quién era de verdad, qué escondía, dónde trabajaba exactamente, qué relación tenía con ella más allá de los encuentros en su casa o las motos por la ciudad. Me enteré de que era supervisor de urgencias nocturnas. Lo conocían todos. Tenía pareja, vivía con una mujer llamada Estela en un piso cerca del castillo de Santa Bárbara. Esa fue mi entrada. Una noche fui hasta allí. Esperé fuera de su edificio. A las 8 en punto ella salió. Una mujer rubia, delgada, con cara de no sospechar nada. Le seguí 2 calles. Le toqué el hombro con calma. Se giró. Me presenté como alguien que necesitaba hablar con ella sobre su pareja. No le mentí, pero tampoco le di detalles. Solo le dije que era importante que se sentara conmigo en una terraza a 200 metros. Dudó. Lo entendí. Pero al final aceptó. Se sentó enfrente de mí, pidió agua con gas. Yo no pedí nada. No quiero que pienses que vengo a hacer daño. Solo quiero que sepas la verdad, le dije. ¿Sobre qué? Sobre Luis. Sobre lo que está haciendo. ¿Tú quién eres? El marido de la mujer con la que él se acuesta 3 veces por semana. No lo creyó. Se rió, nerviosa. Pensó que estaba exagerando, que me confundía. Le mostré fotos. Fechas. Trayectos. Mensajes impresos. Todo lo que tenía. Todo lo que ella necesitaba para entender que vivía con un cabrón profesional que llevaba meses compartiendo cama con otra sin que ella lo supiera.
No lloró. No me insultó. Solo guardó los papeles en su bolso y me dijo una sola cosa. Gracias por no callártelo. Se fue. Yo me quedé ahí, respirando como si me acabara de quitar un bloque de cemento del pecho. Esa fue la primera parte. La segunda llegó 2 días después, cuando el hospital decidió abrir una investigación interna por conducta inapropiada entre empleados. Alguien anónimo había enviado un correo con documentación detallada sobre una relación extralaboral entre 2 miembros del equipo de urgencias. Con nombres, fechas, capturas, turnos manipulados, excusas inventadas. Alguien había hecho muy bien el trabajo. Y no fui yo directamente. Fue Estela. Laura me llamó 3 veces. No contesté. Me dejó mensajes de voz con tono histérico, suplicando que la llamara, que habláramos, que las cosas se estaban saliendo de control. Me limité a bloquear su número. Sabía que no tardaría en venir a buscarme. Y así fue. Apareció en casa de mi hermano a las 8 de la noche. No sé cómo lo supo. Tal vez por mi madre, tal vez por pura intuición. Tocó la puerta como si se estuviera quemando por dentro. Salí yo, sin dejar que entrara. ¿Qué coño has hecho, Marcos? Yo no he hecho nada. Tú te lo buscaste sola. ¿Le contaste a Estela? Solo le mostré lo que ella merecía saber. ¿O prefieres que siga viviendo en la mentira como yo? No entiendes lo que estás provocando. Pueden echarnos del trabajo. Nos están investigando. Me da igual tu trabajo. Me da igual el suyo. Me importa que aprendáis que no se puede construir nada sobre la espalda de otro. Esto no tenía que acabar así. No, tenía que acabar cuando te metiste en su cama. Todo lo que pasa ahora es consecuencia. ¿Y tú qué? ¿Te sientes mejor? ¿Te crees que con esto ganas algo? No quiero ganar. Quiero que pierdas. Que pierdas todo lo que te hizo pensar que podías pisotearme sin consecuencias. Intentó abrazarme. Te juro que en serio lo intentó. Se me acercó, con lágrimas reales en los ojos. Pero no le permití ni medio paso. Le cerré la puerta en la cara. Se quedó ahí, llamando, suplicando, hasta que mi hermano salió y le pidió que se largara. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había tomado el control. Al día siguiente me llegó un correo de ella. Largo. Más de 1000 palabras. No lo abrí. Lo borré. Me envió una carta por correo físico, escrita a mano. Tampoco la leí. La rompí sin abrirla. No me interesaba su versión, sus excusas, su me equivoqué. No quería nada más de ella. No una explicación. No un cierre. No un perdón. Solo distancia. Solo desaparecer. Pasaron los días. Ella dejó el hospital. No sé si la echaron o se fue sola. Me llegaron rumores, pero no me interesé por confirmarlos. Estela se mudó. Luis desapareció del mapa. No volví a verles. Mi madre me preguntó si iba a divorciarme. Le dije que no solo iba a divorciarme, sino que iba a borrar todo rastro legal, emocional y físico de esa mujer de mi vida. Y lo hice. Con cada papel, con cada firma, con cada trámite. Pero nada de eso dolió tanto como mirar al perro y saber que él no entendía nada, que seguía esperando que ella volviera un día por la puerta, que la buscaba por las noches. Él no había hecho nada y también lo había perdido todo. No tuve prisa. No quería que pareciera impulsivo ni que ella pudiera decir que actué movido por el odio. Quería que todo fuera medido, lógico, ejecutado con una calma que le hiciera entender que ya no tenía poder sobre mí. Después de la investigación del hospital y su renuncia, se mudó a casa de su madre en Elche.
Lo supe porque aún compartíamos algunos documentos bancarios y vi la nueva dirección en un extracto. No la busqué. No la llamé. Pero cada vez que abría el correo y veía su nombre en una factura o en un documento pendiente de firmar, algo dentro de mí se encendía. No era rabia, era el impulso de cerrar de una vez por todas lo que había empezado. Empecé por el piso. El piso estaba a nombre de los dos. Hipoteca a 20 años, todavía quedaban 15. Ella había dejado de pagar su parte desde que se fue. Me escribió un correo pidiéndome que le diera tiempo, que no podía afrontar los pagos hasta que encontrara otro trabajo. Lo borré. No respondí. Esperé 3 meses. Después de eso, fui al banco. Pedí una refinanciación a mi nombre. Les mostré el expediente de divorcio y las pruebas de que ella había abandonado la propiedad. El director, un tipo seco que conocía desde hacía años, me miró en silencio y firmó los papeles. Tardé semanas en conseguir que lo aprobaran, pero lo logré. La saqué completamente de la hipoteca. Perdió el derecho sobre la casa. No le dije nada. Cuando por fin lo supo, ya era tarde. Me llamó gritando, diciendo que no podía creer que la hubiera dejado sin nada. Le contesté con voz firme, sin levantar el tono. Tú me dejaste sin dignidad. Esto es solo justicia. Colgó. Y aunque intentó por todos los medios recuperarse de eso, sabía que no lo lograría. El piso era lo único que tenía a su nombre. Su madre tenía deudas, ella ya no trabajaba, y sin historial limpio nadie le daría crédito. Cada trámite que hacía, cada firma, era una forma de recordarle lo que cuesta destruir una vida por capricho. Pero aún me quedaba algo más. Algo que sabía que iba a dolerle más que el dinero. Durante años, Laura había guardado una carpeta en el ordenador familiar con todas las fotos de nuestros viajes, cumpleaños, fiestas, reuniones, y sobre todo con su trabajo de fin de carrera, ese que le había costado meses de esfuerzo. Era su orgullo. Lo guardaba todo ahí, sin copias, sin respaldo en la nube. Yo sabía que esa carpeta era su punto débil. Una noche, revisé el disco duro y copié todo en una memoria externa. Luego eliminé el original. No por venganza vacía, sino por equilibrio. Ella me había borrado emocionalmente, había destruido la imagen que tenía de nosotros, había borrado mi valor sin pestañear. Yo solo hice lo mismo en sentido literal. No la amenacé. No le dije que tenía sus archivos. Simplemente desaparecieron. Cuando me escribió, desesperada, preguntando si sabía algo del disco, le respondí lo justo. No. Se habrá estropeado. Marcos, ahí estaba todo mi trabajo, mis informes, mis certificados. Ya no es mi problema. No seas cabrón, por favor, ayúdame. No. Y eso fue todo. No volví a contestar. Sabía que ese vacío, esa pérdida silenciosa, iba a doler más que cualquier insulto o castigo visible. Porque no hay nada que duela tanto como saber que alguien que te conoció también ha dejado de tener piedad. Lo siguiente fue cerrar las cuentas conjuntas. Teníamos 3. Una para gastos, otra para ahorros y una tercera que usábamos para vacaciones. En esa había más de 6.000 euros. Los transferí a mi cuenta personal. Ella me escribió indignada. Dijo que la mitad era suya. Le respondí una sola frase. La mitad del daño también lo era, y aún así lo hiciste sola. No insistió. No tenía fuerza. Ni dinero. Ni argumentos. La venganza no era gritarle, no era humillarla en público, era dejar que se hundiera lentamente en el peso de sus propias decisiones. Mientras tanto, yo empecé a reconstruirme. Volví al gimnasio, algo que había dejado años atrás. No por vanidad, sino por ocupar el tiempo y vaciar la cabeza. Empecé a salir con mis amigos otra vez, a aceptar cervezas, a reírme sin culpa. Cada vez que alguien mencionaba su nombre,
cambiaba de tema. No la necesitaba en mis conversaciones. Ya no era mi historia, solo un error documentado. Pero una tarde de domingo, cuando ya pensaba que no volvería a verla, apareció en el portal de mi edificio. Estaba distinta. Ojerosa, con el pelo corto, sin maquillaje. Me pidió hablar 5 minutos. Dudé. Quise cerrarle la puerta, pero la curiosidad me ganó. Subió conmigo. Se sentó en el sofá, el mismo en el que habíamos visto películas, comido pizza y discutido por tonterías. Miraba alrededor como si no reconociera el lugar. He venido a pedirte perdón, dijo al fin. Ya no sirve. Lo sé. Pero necesito decirlo igual. No te lo impido. Sé que te destrocé. Sé que no tengo excusa. No voy a intentar justificar nada. Solo quiero que sepas que me arrepiento cada día. Eso no cambia nada. No espero que cambie nada. Pero tenía que decírtelo. Lo hiciste porque no pensabas que te pillarían. Si no, seguirías igual. Puede ser. No voy a negarlo. Pero eso no significa que no lo sienta. ¿Y de qué sirve sentir ahora lo que ignoraste durante meses? Sirve para intentar dormir por las noches sin odiarme. Entonces eso es tu castigo. Dormir contigo misma. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. La miré sin moverme. No sentí compasión, ni rabia, ni amor. Solo indiferencia. Cuando se levantó para irse, me pidió que al menos le devolviera las fotos. Me quedé en silencio unos segundos antes de responderle. Ya no existen. ¿Cómo que no existen? Las borré. ¿Por qué harías algo así? Porque así sé que no vas a quedarte con ningún recuerdo bonito de algo que destrozaste. No mereces conservarlos. Se quedó de pie, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. No dijo nada más. Salió sin cerrar la puerta. La dejé abierta. Esperé unos minutos. Luego la cerré despacio. No me temblaron las manos. No me dolió hacerlo. Era el cierre que necesitaba. No uno simbólico, sino práctico. No quedaba nada suyo en mi casa, ni un cepillo, ni una prenda, ni una imagen. La borré de la realidad. A los pocos días me enteré por un conocido del hospital de que se había marchado del país. Se fue a trabajar a Irlanda, según dijeron, con un contrato temporal. Me dio igual. No sentí alivio, tampoco satisfacción. Solo vacío. Pero era un vacío limpio, sin rencor, sin peso. A veces pienso que eso fue lo peor para ella, saber que ya no me importaba. Porque mientras alguien te odia, sigues existiendo. Pero cuando te vuelves irrelevante, desapareces del todo. Y eso, sin buscarlo, fue mi verdadera venganza. Pasaron varias semanas sin que nadie mencionara su nombre. Ni mi madre, ni mis amigos, ni siquiera mi hermano. Todos entendieron que no había espacio para ella en mis conversaciones ni en mis recuerdos inmediatos. Me preguntaban por mi estado, por cómo me sentía, y siempre respondía lo mismo, estoy bien. Pero no era verdad. No estaba bien. No estaba mal tampoco. Era otra cosa. Era como estar en pausa. No sufría, no lloraba, no me ahogaba en la rabia, pero tampoco me sentía vivo. Me levantaba por las mañanas, trabajaba, comía, dormía, hacía lo que se suponía que debía hacer, pero sin peso emocional. Era como si la persona que había sido antes ya no existiera, y esta nueva versión de mí aún no terminara de encontrar sentido. Había días en los que me sorprendía mirando el móvil, no porque esperara un mensaje de ella, sino porque mi cuerpo aún reaccionaba a ciertos horarios, como si estuviera condicionado por años de rutinas con ella. La hora en la que solía mandarme un salgo del curro, la hora en la que solíamos cenar, el momento exacto en el que nos sentábamos a ver una serie. Todo eso se quedó grabado. Y aunque ya no dolía, molestaba.
Era como tener una espina que no duele pero no puede sacar. Me costó entender que el vacío no siempre duele, a veces solo pesa. Una noche, mientras paseaba con el perro por la playa del Postiguet, me encontré con una pareja sentada en la arena. No estaban haciendo nada especial, solo hablaban. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro, él le tocaba el pelo. Era una imagen simple, sin drama, sin tensión. Me quedé mirándolos unos segundos, no por envidia ni por nostalgia, sino porque me di cuenta de que yo ya no recordaba cómo se sentía eso. No el amor, no la complicidad, sino la calma. La calma de estar con alguien sin tener que dudar de nada. Y fue ahí cuando entendí que aún no había perdonado. No a ella. A mí. Me culpé durante meses sin darme cuenta. No por lo que ella hizo, sino por no haberlo visto antes, por haberlo permitido, por no haber sido suficiente para evitarlo. Me repetía que algo habré hecho mal, que algo me faltó, que quizá no fui el tipo de hombre que una mujer como ella necesitaba. Y aunque sabía racionalmente que todo eso era una trampa mental, no podía evitar sentirlo. El dolor de ser traicionado no era solo perder a alguien, era dudar de ti mismo. Era preguntarte si todo tu valor estaba realmente atado a la fidelidad de otra persona. Y hasta que no logré soltar eso, no pude avanzar. Un viernes por la tarde recibí una carta de su madre. La abrí porque no tenía remitente, pero al ver su letra supe enseguida de dónde venía. Era breve. Decía que Laura estaba en terapia, que estaba viviendo en un pueblo de las afueras de Dublín, que había empezado de cero y que pedía una última conversación. No una reconciliación, no un perdón formal, solo una charla. Al principio la rompí. No la leí entera. Pero al día siguiente, al tirar la basura, saqué los trozos del papel y los volví a juntar. Me senté en la mesa, con cinta adhesiva, como un idiota, pegando fragmentos de un mensaje que ni siquiera sabía si quería leer. Después de pensarlo varios días, respondí con un correo frío y directo. Le dije que podía venir una vez. Una sola. Que no esperaba nada, que no prometía nada, pero que si de verdad necesitaba cerrar algo, que lo hiciera de frente. A la semana, me escribió confirmando el día. Un miércoles a las 6 de la tarde. Cuando abrió la puerta del edificio, me di cuenta de que algo en su forma de caminar había cambiado. Ya no era segura, ya no tenía ese aire de superioridad que siempre la acompañó. Entró con una carpeta en la mano y una botella de agua. Me saludó con un gesto. No me ofreció la mano ni el beso falso de cortesía. Se sentó sin decir nada. La miré en silencio. Pasaron más de 10 segundos antes de que hablara. No vengo a justificarme, dijo. Vengo porque necesito decirte algo que nunca dije. Que no supe cómo decir. Asentí. No contesté. Ella continuó. Cuando empecé con Luis, no fue por sexo. Fue porque me sentía vacía. Y eso no era culpa tuya. Era mía. Pero no lo supe ver. Me confundí. Pensé que lo que necesitaba era otra persona, otra vida. Y cuando me di cuenta de que era yo la que estaba rota, ya era tarde. Ya te había destrozado a ti también. ¿Y eso qué cambia? Nada. Solo quiero que lo sepas. Ya lo sabía. Lo imaginabas. Pero no lo habías oído. ¿Y para qué sirve oírlo ahora? Para que puedas soltarlo. Para que no te quedes enganchado a lo que yo hice. Yo ya solté. A ti, a lo nuestro, a todo. ¿De verdad? Sí. Pero no fue fácil. Y no fue por ti. Fue por mí. Ella bajó la mirada. Abrió la carpeta. Sacó unos papeles. Aquí tienes el documento de renuncia a cualquier reclamación sobre el piso, los muebles, las cuentas. También firmé que no quiero parte del coche. Todo lo tuyo es tuyo. No quiero nada. Ya lo tenía claro. Legalmente ya está resuelto.
Lo sé. Pero quería firmarlo igual. En persona. Dejó los papeles sobre la mesa. Se levantó. Antes de irse, me miró a los ojos. Nunca he odiado tanto a alguien como me odié a mí misma después de lo que te hice. Espero que algún día puedas recordar algo bueno de mí, aunque sea por un segundo. Eso ya no depende de mí. Depende del tiempo. Asintió. Se fue. No se giró. No hubo despedida. No hubo lágrimas. Solo una puerta cerrándose despacio. Me quedé sentado con los papeles en la mano. Los leí. Estaban bien redactados. Legales. Firmados. Definitivos. Me levanté, fui al balcón, respiré hondo y volví a entrar. Esa noche dormí sin despertarme una sola vez. Y cuando me levanté, no pensé en ella. Ni en lo que dijo. Ni en lo que no dijo. Pensé en mí. En lo que quería a partir de ahora. Y por primera vez, no sentí que todo giraba en torno a ella. No hubo una fecha concreta en la que sentí que todo había terminado, ni un día exacto en el que me desperté pensando que ya lo había superado. Fue más bien un proceso silencioso, una secuencia de momentos pequeños que, acumulados, acabaron dándome cuenta de que Laura ya no tenía espacio en mi vida. No sentí alivio. Tampoco victoria. Solo una especie de neutralidad total hacia ella. Como si, después de tanto dolor, rabia, decepción y desgaste, todo eso hubiera caducado sin necesidad de ceremonia ni declaración oficial. Dejé de hablar de ella, incluso conmigo mismo. Las noches ya no eran un campo de batalla mental ni las mañanas una repetición de lo perdido. Empecé a vivir sin pensar que estaba reconstruyendo nada, solo haciendo lo que tocaba hacer. Un mes después de nuestra última conversación volví a entrar a su perfil de redes sociales. No lo hacía por nostalgia. No lo hacía por debilidad. Lo hice porque quería ver en qué dirección se había girado su vida. Lo tenía todo en privado. Solo su foto de perfil visible, una imagen suya en lo que parecía ser una calle de Dublín. La mirada era otra. Menos segura, más apagada. La cerré sin revisar nada más. No volví a entrar. No me importaba su presente. Solo quería confirmar que ya no formaba parte del mío. Me enfoqué en cosas prácticas. Terminé de amueblar el piso. Cambié los colores de las paredes. Vendí el sofá. Compré uno nuevo, completamente distinto, sin forma parecida al anterior, sin recuerdos incrustados. Reemplacé los cubiertos, la vajilla, la ropa de cama, los marcos de fotos, todo lo que todavía tuviera su rastro. No porque le guardara rencor, sino porque no tenía sentido seguir compartiendo espacio con una versión pasada de mi vida. Me deshice de todo lo que olía a antes. Y no lo hice en un solo día. Lo fui haciendo poco a poco, sin rituales, sin cargarlo de simbolismo, sin explicaciones. Solo lo hacía. ¿Por qué sí? Porque ya no era suyo. En algún momento me preguntaron si volvería a confiar en otra persona, si volvería a abrirme, a construir algo nuevo. Dije que no lo sabía. No porque estuviera cerrado al amor o al contacto humano, sino porque no tenía necesidad inmediata. No estaba esperando conocer a nadie. No buscaba redención emocional ni sustitutos afectivos. Había aprendido a estar conmigo sin sentirme incompleto. Y eso, después de todo lo que viví, era suficiente. No necesitaba una historia nueva para tapar la anterior. Tampoco una revancha emocional en forma de nueva pareja. Solo quería estar en paz. Respirar sin peso. Y lo estaba logrando. Con el tiempo, recuperé vínculos que había descuidado durante la relación. Volví a ver a mis primos de Valencia, a pasar más tiempo con mis sobrinos, a visitar a mis padres más a menudo. Empecé a salir sin calcular horarios, sin avisar, sin sentir que tenía que rendir cuentas. Viajé solo por primera vez en años.
Fui a Bilbao un fin de semana largo. Caminé por las calles sin mirar el móvil, sin subir nada a redes, sin contarle a nadie lo que estaba haciendo. No lo hacía por necesidad de escapar, sino por comprobar que podía moverme solo sin arrastrar sombras. A nivel interno, el mayor cambio no fue emocional, sino mental. Empecé a pensar de otra forma. A reaccionar distinto. Cuando alguien me decía que su pareja llevaba tiempo distante o que sospechaba de algo, no opinaba. Ya no sentía que tuviera una lección que dar. Lo mío había sido mío. Único. Irrepetible. Y aunque había aprendido cosas, no me sentía con derecho a aconsejar a nadie. Me limité a callar, a escuchar, a entender. Porque descubrí que el mayor aprendizaje después de una traición no es identificar al traidor, sino reconocer lo que uno permite, lo que uno ignora, lo que uno normaliza hasta que le explota en la cara. Con el paso de los meses, Laura dejó de existir también en las conversaciones ajenas. Nadie más me preguntó por ella. Su nombre se volvió irrelevante. No porque lo prohibiera, sino porque ya no tenía peso. Era un archivo cerrado. Un documento sin utilidad. Y así debía quedarse. Solo hubo un día en que me volvieron a mencionar su nombre. Fue en una reunión del trabajo. Uno de los nuevos técnicos, que no sabía nada, dijo que había salido un puesto de enfermería en el hospital y mencionó su nombre entre las candidatas. No reaccioné. No comenté nada. Solo pensé, que lo consiga, que haga lo que quiera. Me da igual. A nivel legal, el divorcio se cerró sin problemas. Fue rápido, limpio. Ni un juicio, ni un enfrentamiento, ni una discusión. Todo firmado. Todo sellado. Cuando el abogado me envió el documento final, no sentí nada. Ni siquiera lo imprimí. Lo guardé en una carpeta del ordenador y seguí con lo que estaba haciendo. Ni brindis, ni catarsis. Solo un trámite más. Otro papel que ya no significaba nada. Lo que sí me sorprendió fue cómo cambió mi visión del compromiso. No me volví escéptico, pero sí más consciente. Ya no veía el amor como una promesa, sino como una práctica diaria que puede romperse en cualquier momento, y eso no lo convierte en mentira, sino en algo humano. Aprendí a no idolatrar las relaciones, a no construir mi identidad en función de alguien más, a no depender emocionalmente de la validación ajena. Y lo más importante, entendí que no hay forma de blindarse del daño sin dejar de vivir. Uno puede ser cuidadoso, puede estar atento, pero no puede evitar que, si alguien quiere destruir lo que tiene contigo, lo haga. Y cuando eso pase, lo único que queda es no destruirte a ti mismo también. Ahora, cuando me despierto, lo hago sin ansiedad. Sin revisar el móvil esperando descubrir una mentira. Sin miedo a lo que no sé. Cuando salgo, lo hago por mí. No para escapar, no para buscar, no para compensar. Cuando me miro al espejo, me reconozco. No como alguien perfecto, no como un hombre nuevo, sino como alguien que sobrevivió a una demolición emocional y aprendió a caminar entre los restos sin caerse. Eso es suficiente. No tengo una historia feliz que contar al final. No conocí a otra mujer que me curó. No encontré un sentido superior a lo vivido. No hubo redención. Solo pasó lo que tenía que pasar. Ella hizo lo que quiso, yo reaccioné como supe, y con el tiempo cada uno siguió su camino. No necesito más. No espero más. Lo que vino después no importa tanto como haber podido cerrar lo anterior sin quedarme atrapado en él. Si algún día vuelvo a enamorarme, será otra historia, sin conexión con esta. Y si no lo hago, también está bien. Lo que aprendí no es que el amor duele, ni que no hay que confiar. Lo que aprendí es que la traición no define al traicionado. Que se puede perder todo y no convertirse en alguien roto. Que se puede tocar fondo sin dejar de ser uno mismo. Y que incluso cuando parece que ya no queda nada, uno puede seguir adelante. Sin héroes. Sin finales épicos.
solo con los pies en el suelo y la mirada al frente.